Muy buenas noches a todos. Antes de iniciar, consultarles si me pueden oír y si ven la pantalla que estoy proyectando, por favor. Positivo, positivo, muy buenas noches. Muchas gracias por la confirmación. Perfecto. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a este webinar introductorio, ¿no? Tanto la parte que se va a dar la introducción al curso como un pequeño ejemplo, ¿no? De lo que vamos a tener, ya hablando el tema del uso del software, ¿no? Entonces, del mismo modo, agradecerles por su tiempo, darles la bienvenida y darles la invitación al curso, ¿no? Que se va a dictar la siguiente semana, el 5 de agosto. Más adelante, en las presentaciones que vamos a tener, vamos a dar mayor detalle respecto al curso, los materiales que vamos a tener, que vamos a poder proporcionarles, y bueno, ahí vamos a dar un mayor detalle del mismo, ¿no? Entonces, antes de iniciar, ya consultarles, no sé si han podido entender o ver de alguna forma el tema, lo que es el análisis estático de flexibilidad de tuberías, para tuberías en este caso, ¿no? Vamos a poder ver acá en esta parte introductoria la importancia que tiene este mismo y los alcances que llegaríamos a tener con este, ¿no? Para poder definir y tener, en este caso, plantas más seguras, ¿no? Que es el objetivo de este tipo de estudios, ¿ya? Entonces, nuevamente la bienvenida. Vamos a iniciar, ¿ya? Si hay alguna consulta o duda, por favor, me lo hacen saber por el chat y las vamos respondiendo o levanta la mano y tiene el micrófono abierto, ¿no? Para poder realizarlas. Vamos a iniciar. Bueno, un poco la introducción de mi persona. Mi nombre es Alex Torres, soy ingeniero en gas y petróleo, con algunos cursos de posgrado, aparte de un diplomado en operadores de planta de gas y una maestría en operaciones petroleras, ¿no? En cuanto a mi experiencia, yo ya llevo más de 10 años en la parte de ingeniería, la parte de procura de materiales, equipos, la parte de construcción, ¿no? Proyectos EPCs, y bueno, pasando por diferentes empresas, ya sea a nivel nacional y hay con algunas experiencias ya a nivel internacional, ¿no? Hablando de lo que es en Perú, ¿no? Entonces, tiene bastante experiencia en tema de diseño aplicado ya a la parte constructiva, ¿no? Que es lo que más llega a pesar, la experiencia, ¿no? Que se llega a obtener justamente de poder ver, ¿no? Lo que uno diseña, calcula y se ejecuta, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos mostrarles, ¿no? En este curso, justamente la parte de la experiencia. Bueno, el tema de experiencia, bueno, acá algunos ejemplos, algunas estaciones de bombeo de un cliente, ¿no? Acá tenemos puentes de transferencia y custodia para lo que es la venta de gas, adecuaciones en estaciones de bombeo, ¿no? Donde justamente se van aplicando todos estos conocimientos y uno de ellos es la aplicación, lo que es el análisis de flexibilidad para tuberías, el cual garantiza, ¿no? Garantiza el correcto, o en este caso, la parte estructural de la tubería, ¿no? Que no tenga una falla, ya sea por distintas razones, y en el curso vamos a poder ir viendo cada una de estas, ¿no? Ya que el curso va a estar dividido en la parte teórica con la parte práctica. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver lo que va a ser el programa del curso, ¿no? Y ahí dar algunas pautas del mismo. Aquí algunos otros ejemplos, como vamos a ver en el curso. No a todas las líneas se realiza este tipo de análisis. También hay maneras de categorizar, ¿no? Categorizar desde lo más, hablando de categoría 4 hasta categoría uno, ¿no? De lo más leve a lo más fuerte. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo que se considera en cada una de las categorías. Y con ello ya nosotros poder marginar, ¿no? Las líneas que no son necesarias por ciertas razones que vamos a explicar, ¿no? Y cuáles sí necesitan porque ya sea que
esté trabajando con un fluido, ¿no? Llamémoslo así peligroso, o algunos equipos, ¿no? Que hacen de que la tubería, ¿no? Tengan algún tipo de resonancias, algún tipo de movimientos, que realmente hay que revisar, ¿no? ¿Cuál sería el efecto del tal en la tubería misma? Entonces, el curso está dictado para esta parte, esta primera parte, porque va a ser dividido en dos, ¿ya? En esta primera oportunidad estamos haciendo un curso básico e intermedio, ¿ya? Entonces vamos a ver todo lo que es la parte estática, ¿no? La parte estática. Aquí ejemplos donde se aplicaron este tipo de estudios, ¿no? Ya podemos ver diseños y eso podemos ir viendo, ¿no? En los proyectos, cómo se dan. Al inicio es un cálculo hidráulico, la parte de procesos, luego pasa ya la parte de diseño, la parte de tuberías, ¿no? Donde ya el especialista ya va viendo, ¿no? Cómo va a ser el ruteo de tuberías, va definiendo los materiales, los espesores, y ya con un ruteo o con un isométrico o un plano, el cual nos sirve a nosotros, hablando de los analistas que van a realizar este tipo de análisis, ¿no? Ya nos sirve como un input justamente para poder nosotros realizar, ¿no? Realizar de de la manera más precisa, ¿no? En función de la información que se tenga, ¿no? Entonces, el curso también va dirigido a la parte de qué información mínimo yo necesito, ¿no? Y de dónde puedo obtener tales informaciones, ¿no? Y ahí hay distintas especialidades, proceso, piping, y bueno, y vamos a ir viendo también lo que es la parte de estos documentos, ¿no? Porque la idea no es simplemente entrar al software, sino más bien ir viendo los documentos que yo necesito y poder interpretar y qué información yo puedo obtener de los mismos, ¿no? Entonces, para luego pasar ya a la parte de diseño en el software y luego del análisis, ¿no? Vamos a ver cómo es el software también, el CISAR que vamos a manejar para esta oportunidad, ¿ya? Tipo de Bueno, parámetros adicional, donde vamos a estar analizando propiamente lo que es las RPM, la velocidad de nuestro motor y cada poco, si hay consultas, me lo hacen saber, por favor. Bueno, acá otros proyectos donde sí utilizamos el tema del CISAR, pero acá hicimos ya un análisis dinámico, ¿ya? Y vamos a ver en qué momento se realiza un análisis dinámico, simplemente de manera referencial. No vamos a entrar a detalle en esta oportunidad, que es el curso básico intermedio, y en la parte que es avanzada, ¿no? Porque necesitamos sí o sí una base para poder pasar, ir viendo, ¿no? Que la parte dinámica. Del mismo modo acá, por ejemplo, es lo que entrábamos al tema de poder categorizar las distintas o los distintos sistemas de tuberías para ver cuál o no aplica, ¿no? Y una de ellas, hablando de poder categorizar, la más leve es poder o conocer de que si ya se tiene un registro, ¿no? De alguna línea que ya haya trabajado, haya funcionado, entonces, y yo genere otra línea paralela a la misma con similares condiciones, ahí ya puedo dar el indicativo de que esta línea ya no necesita justamente porque ya se tiene un registro del mismo, ¿no? Entonces, acá en este proyecto se hizo bastante de ello, poder ir discriminando, porque fue trasladar una planta, ¿no? Hacia otro punto donde se cambiaron líneas existentes por nuevas, pero con el mismo ruteo. Entonces, esta planta ya venía con ya buenos años de trabajo, entonces ahí se optó por las condiciones también de presión y temperatura que no es necesario, ¿no? Entonces, en el curso vamos a poder ver una pequeña tabla que nos va a poder ayudar, ¿no? De poder categorizar por presión y temperatura, ¿no? Ahí también podemos categorizar y no solamente el tema del tipo de fluido o a qué equipo está conectado, ¿no? Entonces, son varios puntos que uno va analizando justamente para poder categorizar si es necesario hacer un análisis formal con un software o simplemente es simplemente hacer tal vez algunos cálculos manuales que también vamos a ver, ya que son unas buenas herramientas en caso de no tener un software a la mano, ¿no? Eso ya más para la parte de campo. Entonces vamos a ir viendo ahí
qué tipo de metodologías manuales se tiene y qué se considera para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, no es solamente el software, sino también hay otras herramientas que queremos mostrarles en el curso, ¿no? Eso eran algunos proyectos que se vio, el cual se aplicó y bueno, se van dando, ¿no? Esos tipos de trabajo. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Simplemente vimos algunos proyectos y ahora vamos a entrar un poco al tema del programa del curso y después de esto vamos a ver lo que es un pequeño ejemplo de lo que vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Que es lo más interesante, pero en función a la parte teórica y la información que se les va a ir dando los primeros días de la clase o del curso, mejor dicho. Entonces, bueno, si hay consultas, como les dije, los pueden hacer por el chat o por el micrófono, como les mencioné. El tema de análisis, bueno, acá está el curso, es el análisis estático de flexibilidad para tuberías y esta es la parte básica intermedia que vamos a tener, ¿ya? Entonces, el contenido, y aquí vamos a dar algunos tips de lo que vamos a ver. Vamos a dividirlo por módulos y el primer módulo es la parte de introducción, donde vamos a ir viendo los conceptos, ¿no? Conceptos básicos, como dice ahí, de los sistemas de tuberías. Vamos a ver los materiales, las normativas, los métodos de unión, hablando de uniones bridadas, roscadas, qué tipo de uniones bridadas tenemos, ¿no? Qué características tienen las mismas, ya que es necesario conocer estas para poder nosotros caracterizarlas ya en el software, ¿no? Porque no es lo mismo tener una brida slip-on que una brida welding neck, ¿no? Uno tiene un mejor comportamiento en cuanto al tema de esfuerzos, ¿no? Entonces, esos detalles se tienen que ir evaluando justamente ya en la parte del software, ¿no? Vamos a ir viendo esos puntos. Lo mismo con los codos, con las T's, bueno, y de esa forma vamos a ir viendo y de dónde podemos obtener esa información para poder ir cargando a nuestra simulación, ¿no? Vamos a ver lo que son los accesorios y algo muy importante que vamos, es necesario que nosotros conozcamos ya que son las herramientas que nosotros necesitamos para poder interpretar, ¿no? Lo que vamos a hacer es saber o conocer lo que son los diagramas de tubería e instrumentación. Vamos a tener una clase justamente introductoria al tema de interpretación de estos documentos para ver qué información podemos obtener de este documento, hablando de diámetros materiales, tipos de fluido, ¿no? Que nos puede dar este plano, ¿no? Y del mismo modo, como les mencioné, está la parte de piping, ¿no? Donde se genera un documento que es el piping class o clase de tuberías, donde uno puede obtener en función, ¿no? De la especificación que se da al sistema de tuberías para cierto producto, obtener qué material y qué elementos se está utilizando en el arreglo de tuberías y con ello yo poder hacer en este caso, cargar, ¿no? Esa información al software con esos criterios, ya sea válvulas, qué tipo de válvulas, tema de pesos, por ejemplo, a veces en los software que se manejan para el tema de diseño, a veces los catálogos que tienen no reflejan los pesos reales de las válvulas, ¿no? Entonces ahí vamos a poder analizar también si realmente son o no los pesos y eso está en función de catálogos de fabricantes que nos ayudan justamente a tener ya una simulación ya más fina, más real, ¿no? Ya que son elementos que se pueden llegar a comprar también, ¿no? Tema de isométricos es justamente poder ver la configuración, ¿no? Y cómo va a estar diseñado nuestra tubería, si tiene la flexibilidad necesaria para estar dentro de las tolerancias, ¿no? Las tolerancias, y estoy un poco adelantando, las tolerancias que me piden, ya sean algún criterio del mismo cliente, porque hay clientes que ya tienen bien definido lo que es su análisis de flexibilidad de tuberías o basarnos bajo unas normativas, que en este caso, para esta oportunidad vamos a trabajar bajo las normativas ASME B31, hablando de la 31.3,
31.4 y 31.8, ¿no? Nosotros vamos a enfocar bastante a lo que es la normativa ASME 31.1 y vamos a ver para qué nos sirve y dónde son aplicables, ¿no? Cada normativa tiene su función y vamos a tener justamente una introducción de estas normativas, dónde es aplicable, ¿no? Y poder ver algunos detalles de los mismos. Pero nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la normativa, la ASME B31.1, que es donde normalmente uno va a estar trabajando, ¿no? Dentro de plantas, ¿no? Dentro de plantas, hablando de refinerías, estaciones de bombeo, puede ser alguna industria también, ¿no? Porque son ya instalaciones donde que esté dentro de los procesos, ¿no? Hablando de la 31.3, si fuera la 31.4, son líneas de transporte, ¿no? Que van de una estación de bombeo a otro, que es en el cual se lleva por oleoductos, ¿ya? Hidrocarburos líquidos. Y si son, en este caso, gas, ¿no? Gas natural a través de ducto, estamos hablando, es la 31.8, ¿no? Igual que tiene sus características. Y bueno, nosotros no vamos a entrar al detalle, y es un poco adelantando el curso, de las ecuaciones, ¿no? Que se manejan justamente para hacer el análisis. Nosotros lo vamos a basar directamente con el software que ya tienen, ¿no? Estas, eh, estas ecuaciones, estos análisis cargadas en este caso, en su método de cálculo, ¿no? Entonces vamos a poder ver dónde cambiar esos datos, con qué funciones y demás. Y ahora lo que vamos a hacer al final de la clase es justamente ver eso, ¿no? Continuando, vamos a tener también un módulo 2 que es el análisis de estrés, ¿ya? Aquí vamos a tocar ya lo que es el análisis de estrés, de flexibilidad, sus conceptos, las definiciones que tiene, ¿no? Vamos a ver las normativas y códigos, los esfuerzos que se tienen en tubería, la categorización que se da a la tubería, los métodos de estudio, ¿no? Como les decía, pueden ser computarizados, manuales, y respecto al ejemplo de cálculos manual, vamos a ver justamente, ¿no? Hay métodos que nos permiten justamente tener a mano, ¿no? La información y poder dar una primera aproximación, ¿no? Si la línea tiene o es flexible, ¿no? Y esté dentro de las condiciones máximas permitidas de la normativa. Entonces, vamos a ver eso, que es una buena herramienta cuando uno está en campo, ¿no? Luego el punto 6, como dice ahí, vamos a ver ya un paso a paso, ¿no? Lo que es análisis de sistemas de tuberías, vamos a ver lo que es un paso a paso desde la parte de recopilación de información, asignación de la categoría, ¿no? Vamos a tener un ejemplo seguramente en esa oportunidad, donde vamos a ir viendo si acá, a qué categoría pertenece, si es leve, alta, y qué tipo de estudio lo vamos a hacer, ya sea manual, ya va a ser formal, con computadora, y bueno, entonces vamos a ir definiendo justamente eso. Y con esta categorización definir, ¿no? Los sistemas a ser analizados. Luego se hace la realización de maqueta 3D, ¿no? Aquí vamos a tener un ejemplo bien básico que podemos hacerlo en el mismo software, hacer un ruteo de tuberías, ¿no? Como también tenemos otros softwares de diseño, porque el software CISAR es un software de análisis, pero hay softwares de diseño compatibles con el CISAR que justamente nos permiten hacer estos ruteos de manera más rápida, ¿no? Y luego ser importados al software CISAR para luego simplemente ir cargando, ¿no? Ya nuestra base de datos en función a lo que ha sido calculado por las otras áreas, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos opciones, ¿no? Pero la que más vamos a manejar es partiendo desde una maqueta 3D, ¿no? Vamos a tener una pequeña clase introductoria del tema del software de diseño. Para esta oportunidad, vamos a manejar el software CADWorks, ¿ya? Hablando de software, igual lo vamos a ver más adelante, vamos a estar con el software AutoCAD, el software CADWorks y el CISAR, ¿ya? Los tres software van a ser compartidos por el grupo de WhatsApp que se va a generar, ¿no?
para que ustedes puedan ir descargando en los días que tengamos clases teóricas. ¿Ya? Entonces, el objetivo es de que ustedes puedan instalarlo. Vamos a pasarles un video tutorial, ¿no? Justamente para que puedan instalar. Y ahí no tengan muchos problemas a la instalación de los mismos. Luego vamos a tener lo que es la colocación de restricciones. Podemos hacerlo en el mismo software de diseño o en el mismo software CISAR, ¿no? Vamos a ver cómo se hace eso, qué tipo de restricción va a ser. Dependiendo cómo se hagan las primeras corridas, vamos a ir ya restringiendo ciertos desplazamientos. El objetivo nuestro es de que sea el diseño sea funcional, ¿no? De que todos los soportes, en este caso, tengan la función de poder dar esa rigidez, esa seguridad de poder soportar la línea, ¿no? Y no sea así de que algún soporte esté volando y no esté cumpliendo su función, porque eso es algo muy importante que también tenemos que revisar, ¿no? No simplemente de que la tubería esté dentro de los parámetros, pero se ha visto de que uno de los soportes, en ninguno de los casos de estudio, esté influyendo, ¿no? Al decir influir, que esté soportando la tubería. Es ahí donde uno puede determinar también, no necesito este soporte porque me cumple con solo dos, no tres, ¿no? Entonces, se va optimizando, ¿no? Que es el objetivo del software o de este análisis, ¿no? Optimizar los diseños. No solo para hacerlos más baratos, sino también, en algún caso, por las criticidades, la solución se vuelve bastante cara, se podría decir, ¿no? Entonces, son cosas que se van dando. Pero para esta oportunidad, nosotros vamos a darle todas las herramientas necesarias justamente para que ustedes puedan aplicar y ya luego ya profundizar un poco más, ¿no? Y bueno, el último punto sería el tema del análisis estático, ¿no? Y vamos a ir viendo las combinaciones de carga que se tiene en función del análisis que se va a realizar, ¿no? Que simplemente va a ser con datos de proceso o vamos a entrar con el tema de viento, sismo, entonces esas combinaciones hay que considerarlas también, ¿no? Entonces, eso en cuanto al contenido, ¿no? Que vamos a ir viendo, que es justamente tener los tips para luego pasar ya a la parte de aplicación, ¿no? A la parte de aplicación, enfocado más a la parte estática, ¿no? Al estudio estático. No sé si tienen tal vez alguna consulta. Tómate pues. Hay consultas, por favor, me lo hacen saber. ¿No? Y bueno, el último módulo va a ser casos de aplicación, aplicación del CISAR, análisis estático. Y ya esto va a ser como que un paso a paso para todos los ejemplos que vamos a tener. Vamos a tener tres ejemplos, ¿ya? Uno de los ejemplos donde vamos a tomar mayor relevancia se les compartió algunas fotografías que lo vamos a ver más, algunas imágenes, mejor dicho, del ejemplo, ¿ya? Y lo vamos a revisar un poco acá, para que vean, ¿no? Qué complejidad también se tiene y cómo podemos llegar a verlo ya en el curso, los casos de solución, ¿ya? Entonces acá vamos a ver el tema del problema, la descripción, recopilación de información, condiciones de contorno, cálculo de la línea, ¿no? Vamos a ver un poco ahora acá ya del software lo vamos a poder un poco revisar, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el mismo software? Hablando del CISAR, ¿no? Los casos de carga, ¿no? Los resultados, comprobación de los resultados, los desplazamientos que se dan. Ahí vamos a ver los criterios que se toman para ver si estamos dentro o no, los desplazamientos máximos, ¿no? Cargas en las restricciones. Esto es algo muy importante que, bueno, tenemos que conocer o entender también que nosotros, viendo el tema de análisis de flexibilidad de tuberías, nosotros nos vamos a enfocar al tema del piping, ¿no? De la tubería como tal, pero nosotros pasamos una información o un input para otra área, que en este caso la parte civil, que va a diseñar los soportes en función, ¿no? Del tipo de soporte que nosotros definamos en el análisis. Ya van a ser soportes guiados, soportes anclados, ¿no? Restricciones. Entonces,
Toda esta información le pasamos al especialista, a la parte civil, y él lo va a realizar, va a hacer el cálculo para poder darnos ese tipo de soporte que nosotros requerimos, ¿no? Y vamos a revisar también, vamos a poder ver nodo por nodo las tensiones que se generan, ¿no? En cada uno de los elementos. Vamos a ver bajo las normativas si estamos dentro o no, ¿no? De las tolerancias que se tienen. El mismo software ya tiene precargado cuáles son estos elementos y vamos a ver qué alarmas nos salta, ¿no? Al momento de hacer la generación o la corrida, ¿no? Para poder ir viendo, analizando esos puntos y dar una solución, ¿no? Ya constructiva. No sé si tienen tal vez alguna consulta del programa, del curso, algo que tal vez les llamó la atención, me lo hacen saber, por favor, ahí por el chat también, como les dije. Y bueno, vamos a seguir avanzando para no hacerlo muy largo porque quiero verlo también la parte práctica. Bueno, acá como dice, los objetivos, comprender los diferentes estados de carga, ¿no? Que solicitan a las cañerías y equipos conectados, ¿no? Aquí vamos a ver de que no solamente es ver de que cumpla dentro de las tolerancias que me dice la normativa para la tubería, sino también vamos a tener un ejemplo en el cual vamos a tener bombas, equipos dinámicos, hablando de bombas centrífugas, en este caso equipos estáticos, hablando de bombas, mejor dicho, tanques atmosféricos, las tolerancias máximas, ya sea que el fabricante me lo pase o donde yo puedo obtener, ¿no? Si es que el equipo va a ser fabricado bajo ciertas normativas, hablando de una normativa de fabricación de bombas, la PI 610, que en esa normativa de fabricación de ese tipo de bombas, te indica, ¿no? Las tolerancias máximas en cuanto a esfuerzos, momentos que puedo llegar o se tiene que llegar a diseñar la bomba, ¿no? Ahí se van a ir viendo esos datos para justamente poder nosotros cargar, en caso de no obtener, digamos, ¿no? La información del fabricante, poder tener esa información y nosotros cumplir la misma, ¿no? Y no estar cargando, sobrecargando los esfuerzos o momentos en las boquillas de estos equipos, ¿ya? Comprender las propiedades de materiales en altas y bajas temperaturas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se comporta el material también, ¿no? El tema de las cargas por dilataciones térmicas, ¿no? Vamos a ver cómo afecta eso, dónde yo puedo obtener esa información también para tener el dato, ¿no? No solamente basarnos con el software, ya que al final lo tiene el software todo precargado, ¿no? Conocer los requerimientos del código ASME B31 con relación al análisis de estrés. Ahí vamos a hacer una pequeña introducción y ver los puntos más sobresalientes de la normativa donde se habla el tema del análisis de estrés, ¿no? Vamos a ir viendo algunos puntos, seguramente vamos a ver las cargas primarias o sostenidas, de expansión, ¿no? Entonces, cada una de estas cargas se va a ir viendo y qué es lo que influye en cada una de ellas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Luego vamos a evaluar las tensiones de formación de cañerías. Justamente vamos a ir viendo, estamos dentro o no de las tolerancias, vamos a ver dónde estamos fallando, qué es lo que se puede hacer, ya sean que tengamos líneas de vapor, por ejemplo, en las líneas de vapor, es de donde normalmente el tema de dilataciones térmicas, ¿no? Influye bastante. Ahí vamos a ver los lazos, ¿no? Los lazos, los loops que decimos, es una solución óptima para ellas, ¿no? Y también la ubicación de los mismos, ¿no? Simplemente ir poniendo y al momento de la construcción estén posicionados en lugares donde no hay cómo soportarlos o está en un lugar inaccesible. Entonces, son cosas que uno ya va viendo, ¿no? Ya en la parte de diseño, pero ya con criterio constructivo, ¿no? Luego, conocer los requerimientos en las conexiones de equipos estáticos, rotantes, ¿no? Lo que le decía, eh, las bombas y los tanques, ¿no? Que si bien los mismos fabricantes nos pueden pasar esos datos, también hay normativas de fabricación de estos equipos donde están las cargas máximas con las cuales se tienen que dimensionar sus boquillas, ¿no? Para esos equipos.
Eso vamos a ver de manera general. Bueno, conocer los métodos de compensación de dilatación, lo que les decía, hay distintos tipos de métodos o arreglos que se podrían dar justamente para ver este punto, ¿no? A veces cuando tenemos solamente una tubería recta, ¿no? Es ahí donde realmente necesitaríamos por el tema, si es temperaturas altas, poner los loops, ¿no? De expansión o en algunos casos no es necesario porque la misma tubería tiene esa flexibilidad por las configuración o el ruteo que tiene, ¿no? Tienen varios codos que ayuda bastante y llegan a ser parte, prácticamente un loop de expansión que va atenuando todas estas cargas, ¿no? Y bueno, el último objetivo es conocer, ¿no? Los usos del software CISAR para este análisis de estrés. Vamos a ver que es una gran herramienta que nos va a ayudar bastante, ¿no? Y van a ver que con este software vamos a tener ya esa confiabilidad porque va a estar bajo una normativa todo el cálculo que haga. Pero mucho depende de la información que nosotros carguemos, ¿no? Eso sí es para cualquier software, no solamente para este tipo. Entonces, vamos a ver cómo cargar, qué información se pone para los distintos casos, ¿ya? Entonces, eso en sí sería tanto el programa como los objetivos principales del curso. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda, ¿ya? Me lo hacen saber ahí por el chat o tiene el micrófono abierto igual. Acá vemos un tema de un PIN-ID, que es un documento generado por la parte de proceso, la parte de tubería, la parte de instrumentación, el cual nosotros tenemos que saber interpretarlo, ¿no? Aquí tenemos un tanque, tenemos líneas de proceso, vamos a ver qué tipo de válvulas son, qué tipo de material maneja, o la nomenclatura que se maneja en este tipo de documentos, qué normativas se utilizan, ¿no? Para hacer este tipo de diseños, ¿no? De planos o planos al final. Entonces, con ello vamos a ver un poco el tema de lo que es diseño de ingenierías. O sea, esto pasa a la parte de piping, la parte de piping va a generar su maqueta 3D en función del tanque, o en este caso un tanque, va a hacer los arreglos necesarios para cumplir, ¿no? Lo que dice el PIN-ID, y ya con ese criterio, ese primer criterio de aproximación de solución, es nuestro input ya para la parte de análisis, ¿no? Verificar si con la separación de soportes que se definió en la etapa de diseño, seguimos cumpliendo, ¿no? Seguimos cumpliendo en cuanto a las tolerancias máximas, en cuanto a los esfuerzos permitidos o permisibles que pueden tener las tuberías dependiendo bajo qué normativa estemos trabajando, ¿no? Entonces, seguramente, y se dan en algunos casos, estos arreglos de tuberías tienen que tener un ajuste, ya sea que se aumente un loop o un lazo de expansión, ¿no? Entonces, esos detalles ya se ve y con ello ya se define ya el diseño final, ¿no? Sería como que la última actualización a la maqueta, ¿ya? Y con eso ya garantizamos de que el equipo, o en este caso la tubería, tiene un grado de seguridad, ya que se hizo un análisis mayor, que es en este caso la parte de flexibilidad, ¿no? Garantizando este caso, eh, te podría decir, garantizando en este caso, ¿no? Garantizando de que no vamos a tener ninguna falla en la misma. Y bueno, acá ya tenemos ya el producto final, que sería ya la parte constructiva, ¿no? En función a la ingeniería que se define en esta, ¿no? Ahí está. Y como podemos ver, son varias etapas que pasa y nosotros entramos como que al final del diseño de tuberías para justamente ya definir, ¿no? ¿Qué más se necesita para que nuestro sistema esté seguro, ¿no? Al momento de, ya sea en mantenimiento, en operación o en prueba, ¿no? Que es lo que normalmente revisamos cuando hacemos el análisis de flexibilidad. Bueno, acá un poco el tema de categorización, ¿no? De tuberías. Acá está de manera global, como dice categoría 1. Son las líneas de alta criticidad que deben tener
o ser detectadas al inicio del proyecto. Deben realizarse los estudios previos para establecer su ruta y posibles soportaciones, ¿no? El análisis de estas líneas debe realizarse mediante software de simulación, ¿no? Luego está la categoría 2. Este es un análisis, requiere un análisis formal por ordenador. Es casi ya yéndonos a la parte de categoría 1. Y acá vamos a ir describiendo ya la parte del curso, les hablo. ¿En qué circunstancias se daría esto, no? Si es, no sé, hasta qué diámetros, hasta qué presiones, temperaturas se puede ir categorizando en categoría 1 o en qué equipos me conecto ya se considera categoría 1, ¿no? Entonces, lo mismo en categoría 2. En categoría 3, como dicen, ¿no? Las líneas incluidas en esta región o esta categoría tienen que ser analizadas obligatoriamente, pero no necesariamente por métodos de computadora. Puede ser, como les decía, los métodos manuales, ¿no? Que vamos a ir viendo ya en el curso, cuáles son los más representativos, los cuales y cómo se utilizan, ¿no? Que no son muy complicados. Van a poder ver que simplemente ir cargando longitudes, e ir buscando tablas, ir sacando esos datos y poner una ecuación. Y la categoría 4 dice que es la categoría, se encuentra todas las líneas que solo requieren un análisis visual, ¿no? Que, como les mencioné anteriormente, si yo voy a tener una línea similar condiciones, con el mismo ruteo o arreglo, tubería que ya es existente, entonces, y sé que ya está trabajando, puedo ir ya discriminando que no es necesario y aparte puedo ir revisando qué presión y temperatura trabaja, también puedo ir discriminando de ese lado, entonces son varios puntos que se pueden ir dando para ir discriminando qué líneas o no se requiere un análisis formal por computadora. Ya entonces esto lo vamos a desglosar ya en la parte del curso. En los métodos de estudio vamos a tener métodos por computadora, aquí hay algunos softwares, ¿no? El software que vamos a utilizar nos va a ser con el software CISA, ¿ya? Métodos manuales, ¿no? Tenemos uno que es por la ASME B313 y el método, ¿no? Que es QuickRoom, que vamos a poder ver que es un método bastante fácil de entender, ¿no? Y luego ver el resultado del mismo, ¿no? Entonces vamos a tener ejemplo de ellos para poder determinar ya sea por ASME B311 o por el siguiente método, ¿no? Claro que estos métodos también tienen sus limitantes y eso lo vamos a indicar ahí, ¿no? Para en qué momento se utilizan, porque es muy distinto tener una línea con n derivaciones, ¿no? Con estos métodos manuales no los haría, ¿no? Los métodos manuales tienen sus limitaciones y eso lo vamos a ver ya en el curso. Los estándares de cañería, como les decía, ahí está la ASME B313, la ASME 314, 318, que tienen su apartado justamente para poder realizar ese tipo de cálculos o análisis de estrés en tuberías, ¿ya? Entonces, como les dije, vamos a nombrarlas, vamos a verlas, pero no vamos a entrar al detalle, porque ya tenemos un software que tiene ya cargado toda esta información, ¿no? Y con el cual ya se ha ido trabajando no solamente desde ahora, ya son varios años que ya el software está en el mercado y que es conocido a nivel mundial, ¿no? Estándares dimensionales, bueno, aquí vamos a pasar información, más que todo es pasar una bibliografía para que ustedes tengan como un compendio. Vamos a tratar de pasarle las más recientes, se tienen algunas que no muy actualizadas, pero sirven para lo que se va a dar en el curso. Lo mismo con los accesorios, las válvulas. Y bueno, ya que el tema de los software, como les mencioné, vamos a entrar con el CADWORS y con el CISA. ¿Ya? Vamos a tener estos dos software, el CADWORS y el CISA, son los que vamos a manejar y los cuales se va a compartir a ustedes por el grupo de WhatsApp para que puedan descargarlo e instalarlos, ¿no? En sus computadoras. Ya vamos a estar con la versión 2019, por ejemplo, ¿no? AutoCAD 2019, CADWORS 2019 y CISA 2019, que son las versiones últimas que se, estables que está a la mano de cualquiera para poder trabajar.
¿ya? Entonces, con esos software vamos a manejar y se los va a compartir en el curso, ¿no? Aquí tenemos un poco el tema del CADWORX. Yo puedo hacer mi diseño 3D, puedo hacer mi isométrico y luego ya pasarlo directamente ya a este diseño, ya al CISAR y poder sacar ya los resultados del mismo, bajo qué normativas voy a realizar el análisis y ver si estoy dentro o no de los parámetros permitidos, ¿no? En el curso vamos a ver un poco, ¿no? Lo que dice, ¿no? Tipos de análisis de tuberías y sus características, ¿no? Tenemos que entender para hacer un análisis completo, pasan por dos etapas, hablando de un estudio de ingeniería, ¿no? Hay un estudio hidráulico, un análisis térmico, análisis de efectos transitorios, análisis estructural, análisis de estabilidad, análisis de flexibilidad, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver qué consideraciones se tienen que evaluar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estar más enfocados en la parte, ¿no? Instalación de elementos especiales y ubicación de apoyos, ¿no? La parte de análisis de flexibilidad y también la parte de estabilidad, ¿no? Para ver lo que es la reubicación de apoyos. Puede ser de que tengamos que aumentar o disminuir. Entonces, ya con el análisis justamente nos va a dar ese detalle, ¿no? Entonces, la primera aproximación va a ser con análisis estructural, donde podemos tener tablas donde nos dicen para ciertos diámetros, ciertos espesores, considerando agua, cada cuánto tiene que ir un soporte, ¿no? Entonces, eso igual se hace la primera aproximación, pero lo que sí ya nos indica cuál va a ser o cuántos van a ser, ya es la parte de un estudio formal, ¿no? En este caso, vamos a verlo por el software CISA, ¿no? Se les compartirá también una información del tema de los loops, ¿no? Los lazos de expansión. Vamos a ver algunas teorías, algunos criterios, prácticas recomendadas, ¿no? Cuánto tiene que ser el brazo, la separación de los mismos para distintos diámetros, ¿no? Entonces, todos esos detalles son simplemente prácticas recomendadas que nos ayudan justamente para poder ir determinando, ¿no? Determinando, porque la idea no es tener loops enormes, ¿no? Tal vez dividirlas en dos partes y eso lo vamos a ir viendo. ¿Dónde aplico? A distintos tipos de proyectos donde yo tenga tuberías, ¿no? Tuberías y las tuberías que llevan distintos tipos de productos, ¿no? Ya sean líquidos, gaseosos, ¿no? Y de distintos tipos en este caso, podríamos hablar de hidrocarburos, como dice ahí, ¿no? Ingenios azucareros, la parte de vapor, acá embotelladoras, ¿no? Sistemas contra incendio, y bueno, la parte de oil y el gas, ¿no? Donde yo tenga tuberías, yo puedo realizar este tipo de análisis y yo con la directriz o ya con el conocimiento de cómo categorizar, ya puedo ver si es necesario o no hacer por medio de un análisis formal por computadora, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos nosotros pasarles a ustedes, que es como que los primeros puntos que ustedes tienen que entender para justamente entrar a lo que es este tipo de análisis de flexibilidad de tuberías y luego ya pasar a una parte ya más avanzada, ¿no? Que es la parte de diseño, pero ya la parte dinámica, ¿no? Que igual se hace en el software CISA, sí. Pero en esta oportunidad simplemente vamos a enfocarnos. La parte introductoria va a ser un curso básico e intermedio y vamos a llegar simplemente a lo que es el análisis estático. No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda. Respecto a la información del curso, bueno, el curso va a durar 10 días. Las clases iniciamos el día lunes 5 de agosto, va a ser de lunes a viernes. Pero la primera semana sería del 5 al 9 de agosto y la segunda semana sería del 12 al 16 de agosto. Van a ser 2 horas por día y dependiendo del avance puede ser que se extiendan estas horas, ¿no? Posiblemente. Entonces, el objetivo nuestro es poder darles, ¿no? Todo el conocimiento y poder abarcar en el tiempo que se tiene proyectado. Respecto a las grabaciones del curso, bueno, ahí
sistemas nos indica que va a estar un tiempo, ¿no? No va a estar todo el tiempo disponible y va a ser compartido individualmente a cada uno de los participantes, ¿ya? Entonces, eso se encarga la parte de sistemas, seguramente nos dirán mayor detalle ya cuando estemos en la parte del curso, pero sí todos los cursos van a estar grabados en caso de que ustedes no puedan asistir a la clase, poder revisarlo, ¿no? Y respecto al material, se les va a compartir todo el material que se tiene por el grupo de WhatsApp, que son propios, ¿no? Que se estén elaborando justamente para poder dictar estos cursos, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la información del curso, no sé si tienen alguna consulta o duda al respecto. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo tengo una preguntita. Sí, dígame. Algo muy crítico, se analiza siempre las cargas que generan sobre las boquillas, tanto de elementos pues, rotativos como unas bombas o también elementos estáticos como lo nombró tanques o recipientes a presión. ¿Está dentro del curso el análisis de de las fuerzas y momentos que generan en esas boquillas para poder nosotros hacer los reportes o no? En sí van a estar, vamos a ver las normativas, vamos a ver de dónde podemos sacar esa información en caso de que el fabricante no nos los dé, ¿no? Y respecto de cómo vamos a saber si estamos dentro o no de las tolerancias, es justamente, ¿no? Tengo ya sea la información de la normativa de fabricación del equipo o del fabricante, y yo voy a poder verlo esos esfuerzos que yo genere, ¿no? Con el arreglo de tuberías en ese nodo, ¿no? Entonces, ahí justamente vamos a poder ir discriminando si estamos dentro, ¿no? Las tolerancias que se tienen, ¿no? Permitidas en las boquillas de estos equipos. Entendido. Pero bueno, eso es en el mejor de los casos en el que el fabricante nos otorga a nosotros las cargas, pero por lo general, cuando ya son plantas ya construidas, pues esa información ya no existe. Entonces, mi pregunta era más si es que íbamos a ver el cálculo para nosotros poder calcular las cargas admisibles y luego hacer la comparativa con el CISA, porque obviamente el CISA nos va a botar la transmisión de cargas que genera la tubería, pero más bien era el cálculo de elementos como las bombas o elementos estáticos según el gridaje. Perfecto. No lo vamos a ver tema de equipos, no vamos a verlo, pero sí vamos a poder ver, como mencionó, si bien no hay el tema de información del fabricante, el fabricante se basa bajo una normativa de fabricación, hablando del equipo, ¿no? Entonces, y vamos a ver algunos ejemplos de dónde obtener esa información, porque al final el fabricante tiene que cumplir lo que dice la norma, ¿no? Y la norma te dice yo tengo que recibir cargas máximas permisibles que son estas y simplemente es hacer una relación. Eso podría dar como respuesta ahí. No sé si hay otra consulta tal vez. Vamos a ver ahora, de un minuto. Ya es un pequeño ejemplo. De un minuto. Vamos a volver a compartir ahora la pantalla. Es un pequeño ejemplo que se preparó justamente para el webinar. Más que todo es viendo, ¿no? El paso a paso que se va a ver en el curso. Vamos a compartir pantalla. Me dicen, por favor, si puede llegar a ver la presentación que se está proyectando. A ver si me Sí, confirman. sí se Pues. ve, sí se ve. Ah, perfecto, gracias. Bueno, acá es un ejemplo bueno, que normalmente vemos en otro curso. Es algo introductorio al CISAR, pero acá es un resumen de lo que podríamos llegar a ver o los paso a paso que vamos a ver ya con los ejemplos, ¿no? Que vamos a tener ya en en el curso como tal.
¿no? Acá, por ejemplo, vamos a iniciar, ¿no? con un input, que en este caso es una ingeniería básica o una ingeniería básica de detalle, ¿ya? Vamos a tener los objetivos. Es más o menos ya ir interiorizándonos en el problema, ¿no? Entonces vamos a darles esa información para que tengamos esa noción para cada tipo de ejemplo que tengamos, por lo menos tener lo más general hasta lo más específico, que llegarían a ser ya los documentos complementarios que serían los inputs, ¿no? PID, Piping Class, para poder ir viendo, ¿no? Ahora, respecto a este ejemplo, como dicen ellos, el objetivo es el dimensionamiento de las líneas de ingreso a planta y líneas de alimentación de gas ácido, ¿no? Entonces, acá ya hay una ingeniería que ha cumplido este alcance, que es, uno fue revisión y validación de la ingeniería básica entregada por el cliente y el desarrollo de la ingeniería básica y de detalle del mismo, ¿no? Ahí hubo un organigrama, hubo especialistas, cuales ya generaron una información, como vimos en las fotografías del tanque, ¿no? Donde teníamos un PID de tanque, luego pasamos al diseño 3D, ¿no? Y ese diseño 3D ya pasaba al especialista de análisis para ver si cumplía o no en función al diseño o el criterio que se tuvo en esa primera aproximación, ¿no? Entonces, va de esa mano. Entonces, acá estas especialidades ya llegan a generar una información, ¿no? Y bueno, ellos partieron, como dice, ¿no? Revisión de la documentación técnica, en este caso es un DBC, si es un proyecto de PC, los objetivos de alcance de visas, revisión de la información técnica que tenga el cliente, entonces, y luego va un relevamiento de campo, relevamiento por especialidades, estudios básicos, ¿no? Entonces, esta es cómo se va dando la ingeniería, ¿no? Antes de realizar el análisis, ya que cada especialidad tiene que ir generando, ¿no? La información, la parte de proceso, la parte de piping, ir viendo qué materiales tiene y todo ello. Lo mismo con los estudios básicos, topografía, estudios básicos, como estudios de resistividad, ensayos de penetración, los SPTs. Bueno, lo que se está dando hoy en día es el evento con escáner 3D, es algo interesante, ¿no? Y un poco el tema del equipo como tal. Y bueno, el último punto fue ya trabajo de gabinete, ¿no? La validación y comprobación de la ingeniería, la revisión de la información técnica, normalmente se revisa, generación de los entregables, y ya con ello nosotros, con esa información ya de una ingeniería, hablando de una ingeniería de detalle, poder tener esos inputs, ¿no? Ahí hablamos de los PIN-ID, los PFDs, las características generales del sistema, tipo de fluido, temperaturas máximas del trabajo, presiones de trabajo, entre otros, ¿no? Y entramos a la parte de material, lo que es el piping class, luego entramos a lo que es el tema de planos, ¿no? Los isométricos, la maqueta 3D, donde vamos a ver la primera aproximación de la ubicación de soportes, ¿no? Para ver o dar la estabilidad del sistema. Entonces, con esta información nosotros, este sería nuestro input, justamente para que nosotros empecemos a revisar y con ello podamos hacer ya nuestro análisis a la primera aproximación de solución al problema, ¿no? Entonces, en el curso vamos a ver una clase introductoria de estos documentos, ¿no? Para poder entender qué información tenemos en cada uno de ellos, ¿ya? Y con ello, recién pasar ya a la parte de diseño, ¿no? La parte de diseño o análisis en este caso, ya con la parte del CISA, vamos a ir viendo qué propiedades, características tiene, justamente para poder hacer las corridas, ver dónde podemos mejorar, dónde se tiene que sí o sí, eh, bueno, hacer algún cambio que tal vez genere mayores gastos, pero estamos entregando ya un producto estable y más seguro, ¿no? Ese es el objetivo de una ingeniería, ¿no? Entonces, con esta información, nosotros vamos y empezamos a trabajar. Entonces, para este ejemplo, simplemente vamos a ir viendo desde lo que es un PIN-ID. Como les decía, aquí ya la ingeniería ha dimensionado ya la línea de alimentación, ya hizo un cambio de diámetro, ¿no? Anteriormente, bueno, un poco comentarles, esta línea estaba en 8,
lo han cambiado a 10 pulgadas, ¿no? Por el flujo que se aumentó. Y lo posterior a ello, ya la parte de piping ingresó y generó ya lo que es la maqueta 3D, sus planos ya de detalle para construcción, ¿no? Entonces, uno es poder interpretar el PIN-ID, nosotros como analistas también es necesario conocer. Y bueno, y dentro de lo que es el tema de los softwares, tenemos, como les decía, esto ya es la primera aproximación de solución. Nosotros tenemos el CADWORS, en el cual nosotros como analistas podemos hacer nuestros diseños acá. No al detalle de generar planos, pero sí puede hacer un ruteo, ya sea que yo haga un relevamiento de campo para ver cómo está la línea existente, o algo nuevo que yo esté dando un criterio de diseño también, puedo hacer un ruteo preliminar para justamente ver si con esa primera solución estoy dentro o no las tolerancias según la normativa que esté aplicando, ¿no? Al proyecto. Entonces, aquí en el curso vamos a poder ver esto un poco a manera general, ¿no? Poder exportar al CISAR, ya sea por un método u otro, y hay dos métodos para hacer eso acá, que es del CADWORS, y con el archivo que se genere, poder lecturarlo ya en la parte de programa CISAR, ¿no? Y eso nos ahorra bastante tiempo poder hacer este diseño acá y luego ya pasarnos a la parte del CISAR, que acá tengo abierto, ¿no? Donde yo ya puedo, ¿no? eh, Ir ya cargando, ¿no? Cargando la información. Ya está en sí, ya con los diámetros y materiales, o una primera aproximación, pero yo tengo que validar cada uno de ellos, ir viendo, ¿no? ¿Qué sistema es, qué material maneja? Entonces yo ya con la configuración tridimensional del diseño, yo ya puedo ir, en este caso, definiendo, ¿no? No a nodo, uno, la normativa con la cual se va a hacer el análisis, ¿no? La 31.3. Y bueno, ir viendo los diámetros. Los diámetros, si yo lo traje del CADWORS, ya lo va a reconocer de manera automática. En caso de que no, yo puedo ir cambiando igual acá los espesores del mismo caso. Vamos a hacer dos tipos de ejemplos. Uno exportando, que es ya tener el diseño 3D prácticamente realizado. Y el otro, como dice, como que a pie, ¿no? Ir viendo de acá cada elemento, donde puedo encontrar para poder tener una brida, una válvula, bueno, los codos y hace este tipo de ruteos, ¿no? Que es un poco más tedioso hablando desde el CISA y un poco más rápido, bueno, mucho más rápido hablando lo que es un software especializado de diseño, que puede ser el CADWORD, que puede ser el AutoCAD Plant, que puede ser la Beba y al final que uno puede exportar y hacer un PCF y tenerlo acá, ¿no? Y simplemente desde acá ya ir definiendo, ¿no? La normativa, los materiales, los espesores, los factores de diseño que se tienen, los materiales como tal, las condiciones de operación, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, si son doblados, los desplazamientos, realmente lo que estábamos hablando, ¿no? Bueno, las restricciones que vamos a tener acá, ¿no? Los momentos que ya puede ser, como indicamos, tal vez algún equipo pueda transmitir, poder cargarlo también esa información y verificar cómo se comporta también la tubería, ¿no? Podemos hacer uno que, qué es lo que le estoy transmitiendo a la boquilla y si estoy dentro de las tolerancias, también ver del otro lado, ¿no? ¿Qué cargas máximas puedo presentar en esa boquilla o tener en esa boquilla? Poder cargarlas igual, ¿no? Entonces, de esa forma. Igual tema de vientos, tema de sismo, vamos a ir cargando igual, ¿no? Y una vez que tengamos todo ya definido, ver los tipos de restricciones, ¿no? Podemos ir cambiando si son guiadas, donde están restricciones, vamos a dar doble clic acá para que se posicione, ¿no? Pues si son anclajes, si son de apoyo o guías, las tolerancias que puedo darles. Entonces, estas herramientas vamos a ir viendo. Desde lo más básico, ¿no? En mostrar uno el tema del software, qué es lo que tiene el software, cómo cambiar las unidades de trabajo, cómo cambiar las combinaciones de carga. Vamos a pasarles un compendio, ¿no? Un compendio de 65 o 56 con formas, en este caso, combinaciones de carga, ¿no?
ya sea por desplazamientos, por sismo, por viento, bueno, que vamos a ir viendo algunos puntos, sí, en las presentaciones, pero ahí se les paso un extracto donde van a tener prácticamente todas las combinaciones posibles de carga, ¿no? Respecto al tema de combinaciones para, en este caso, la combinación de carga para cualquier tipo de proyectos, las normativas nos dan unas, pero ya por la experiencia que tienen algunas, en este caso, industrias, ya tienen ellos, ¿no? Las combinaciones de carga. Lo ideal sería de que el cliente mismo que conoce su planta nos pase, ¿no? Nos diga, con esta combinación de cargas, esto es mi factor de sismo, esto es mi factor de viento, por esto quiero que lo diseñe en mi planta, ¿no? Eso sería lo ideal. Si es que no tuviese, nosotros vamos y damos nuestras recomendaciones, quedamos en acuerdo con el cliente y con en función de ello ya poder ir definiendo cada una de ellas, ¿no? Y hacer las cosillas del mismo, ¿no? Y como les digo, acá nosotros vamos a hacer simplemente un análisis estático, una vez definido todo esto, hacer una primera revisión, ver si es que hay algo que esté mal o no, una verificación, ¿ya? De qué, en qué nodo puede ser que tenga algún error, ¿no? Entonces, se puede ir revisando, se puede ir viendo los diámetros, los espesores, es revisar, ¿no? Es revisar, hay herramientas que te permiten ir revisando si estamos poniendo o manejando bien los materiales, los espesores, antes de hacer las corridas, ¿no? Puede ser que me esté equivocando en algún dato y ya nos permite ir viendo esto. Y una vez que ya tengamos todo definido, recién, ¿no? Y pasando a la parte de la corrida y ahí ya ir viendo los distintos tipos de configuración, o mejor dicho, cargas, ¿no? Y los tipos de reportes que yo quiero obtener del análisis, ¿no? Que al final se va a traducir en una memoria de cálculo, ¿no? Ahí está haciendo una primera Una solución. preguntita, disculpe que le moleste. Sí, dígame. La realización de los isométricos de flexibilidad, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Con algún software o de manera de maquillaje? Este software te permite generar isométricos y eso ayuda bastante para lo que es eh, pero son isométricos para darte las cargas en ciertos nodos, ¿no? Entonces, no es un isométrico de fabricación, ¿ya? Sí, por eso decía justamente de flexibilidad, que es donde en los nodos nos dice el desplazamiento y esfuerzos que va a estar sometido el nodo del codo de la unión Sí. de la tubería, pero es justamente eso, era la pregunta si es que lo iban a hacer con algún software o lo iban a hacer de manera manual con maquillaje. No, no, acá genera unos, vamos a verlo en el curso, ya vamos a ver que no son tan extensos como un isométrico, digamos, ¿no? Es bien puntual, te indica, ¿no? Esos datos. Así que vamos a generar eso. E incluso, como se podría decir, como vos dices, un maquillaje, sacar una vista isométrica, poner el nodo o marcar simplemente los nodos donde están los apoyos y generar, ¿no? Como que, como las memorias de cálculo, ¿no? El tipo de soporte uno va a tener esta forma y con la fotografía que se ve ya uno se da cuenta, ¿no? Qué tipo de soporte va a ser, pero ya con el listado de nodos vas a ver qué esfuerzo se genera o momentos en esos puntos, ¿no? Así, se puede manejar de distintas formas, ya depende, ¿no? Cómo uno trabaja. Pero vamos a ver el tema igual de generación de isométricos a partir del software. Necesita, gancho, porque no te va a salir. Este sí. Este sí, no, sí. Ya, hay otra consulta de Johnny. Me dice, buenas noches, ¿cómo podría obtener el software? Como les dije, una vez que, bueno, el objetivo nuestro es también compartirles el software. Así que a las personas que se inscriban en el grupo o en el curso, se les va a compartir enlaces de descarga, justamente un pequeño tutorial, un video, para que puedan instalarlos en sus computadoras mientras vamos avanzando la parte teórica. Estimo que la parte teórica va a estar entre unos 4 días aproximadamente, ya, para tener una base y luego pasaría al software, ¿no? Software, justamente con los ejemplos que vamos a ir viendo en las clases, los análisis que vamos a tener, ya que no van a ser ejercicios de un día, puede ser
o una clase, mejor dicho, pues una clase y media hasta dos clases, dependiendo, ¿no? Cómo vayamos avanzando. Respecto a a los ejercicios, vamos a hacerlos con ustedes. Igual se les va a pasar algunas presentaciones del ejemplo, ¿no? Para que lo tengan como que lo más significativo para no olvidarse, ¿no? Aparte del video, sí es que va a ayudar bastante también tener algo por escrito, ¿no? O un documento en este caso. Sí, sí te comento que las licencias que, bueno, en este caso con la forma de instalación que se les va a compartir, hace de que tengamos que volver a instalarlo bueno, en mi caso fue cada 6 meses aproximadamente, ¿no? Entonces, es eso. Así que van a tener buen tiempo de uso de los softwares también. ¿No? Bueno, eso era más que todo lo que queríamos mostrarles en este webinar, no solo la parte del curso, sino también mostrarles lo que vamos a ver ya con la parte del software, ¿no? Ya que una vez que hagamos correr, puedes generarlo, los reportes, que es lo más importante. Sacar ya sea un formato Word, un Excel, o si todavía estoy haciendo todavía algunas corridas y revisar en qué nodo estoy, como que un reporte preliminar que no tarde mucho en generarse, entonces se puede dar. Rubén dice, ingeniero también nos enseñará algo del CADOR. Como les mencioné, vamos a ver algo así bien somero, superficial, pero va a ser una base para que ustedes puedan tener la noción de hacer un ruteo y poder exportarlo al CISA, ¿ya? Entonces, es una herramienta que, ya sea que lo hagamos en el mismo CISAR, pero como les dije, es un poco más tedioso que hacerlo con un software especializado de diseño. Entonces, el curso también está enfocado a poder pasarles algo inicial, que sería con el CADWORD, ¿no? Para que ustedes luego puedan profundizar más a eh, lo que es diseño, ¿no? Por programas especializados, ¿no? Para ese tipo de trabajos. Que normalmente igual le damos otros cursos que son la parte CAD o la parte de diseño en parte de piping, ¿no? Que vemos bastante eso, el software CADWORD. ¿No? Pero para este curso vamos a tener algo introductorio que nos va a servir bastante igual, para tenerlo claro. Entonces, de mi parte está la invitación hacia ustedes para que se pueda inscribir. Si ya lo hicieron, nos vamos a ver el día lunes, ¿ya? Vamos a estar con todo, desde la parte teórica, luego pasando a la parte práctica, ¿no? Entonces, este es el curso básico intermedio, ¿no? Y nos vamos a enfocar en la parte estática. No vamos a entrar a la parte dinámica todavía. Y a una parte avanzada es donde sí vamos a poder ver la parte dinámica, ¿no? Pero ya con la parte estática ya estamos dando soluciones eh, factibles para construcción también. No sé si tienen tal vez alguna otra consulta o duda. Bueno, sí, justamente dice ahí, ¿no? Rubén, también dice, si dará otro curso a futuro de la parte dinámica. Sí, este es el primer curso, bueno, el curso inicial, que es básico intermedio para ir teniendo un poco de noción del software. Y de ahí vamos a pasar ya a la parte dinámica, vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? Para poder ir analizando esto. Así que estos ustedes van a ser los primeros que ya van a estar preparados para ir a la parte dinámica, ¿no? Entonces, va a ser su base, pero sí se va a preparar. Muy bien, entonces, si no hay ninguna otra consulta o duda, nuevamente la invitación a todos al curso que se va a dictar a partir del día lunes, ¿ya? Como mencionamos, van a ser de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, hora Bolivia, ¿ya? Eh, los datos para poder inscribirse los tenemos ahí en los grupos de WhatsApp
también en el grupo de, bueno, en las publicaciones de Facebook, en Facebook, ¿no? Cualquier consulta o duda, ahí está el encargado de CEPRA que les va a poder guiar, ¿no? Con el tema de la inscripción y demás. De mi parte sería todo y conmigo nos estaríamos viendo el día lunes, ¿sí? Y muchas gracias por su tiempo. Cualquier consulta, estamos a la orden. Bueno, muy buenas noches a todos. Quedan cordialmente invitados al curso del día lunes. Análisis estático de flexibilidad para tuberías, básico intermedio. Bueno, de mi parte sería todo. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos el lunes.